A partir de la confianza en la vida, viene la aceptación de todo cuanto sucede. Se trata de una aceptación que no es resignación, sino que brota de la confianza y el discernimiento de que todo tiene su sentido profundo en clave del proceso consciencial de cada uno y de la humanidad. Esto me lleva a compartir a menudo en mis charlas sobre el gozo de la vida. Y también estoy compartiendo últimamente sobre la muerte, lo cual parece contradictorio, pero el discernimiento de la muerte es clave para gozar de la vida. Gozar plenamente la vida pasa por perderle el miedo a la muerte, si no, ese gozo está como lastrado. Ahora bien, ¿qué sabemos del más allá y del proceso del tránsito? Normalmente se dice que nadie ha regresado para contarlo, pero esto no es verdad. Mucha gente ha vuelto para contarlo. De una habitación de la vida a otra. El Instituto Gallup es una corporación demoscópica que decidió realizar un estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos. Es decir, parece que la persona está muerta, pero finalmente no muere, y en el lapso de esa no muerte tiene unas experiencias muy significativas. La primera sorpresa es el número tan elevado de gente que ha tenido esas experiencias en Estados Unidos. 5 millones. Es una cantidad suficiente de personas como para que, escuchando lo que cuentan, se puedan sacar algunas conclusiones. El instituto extrajo una muestra bastante representativa de individuos y los encuestó, con el fin de obtener unos resultados concluyentes. Gracias a los avances tecnológicos y científicos en el tratamiento de las enfermedades, está creciendo enormemente el número de personas que no llegan a morir y que regresan tras haber experimentado una ECM. Y puede parecer sorprendente que casi todos quienes pasan por estas experiencias digan lo mismo. Un médico amigo mío, Enrique Vila, ya fallecido, que trabajó en un hospital de Sevilla, se interesó por las ECM fruto de sus experiencias con muchos pacientes y estudió más de 700 casos de pacientes de distintos lugares de España. Finalmente, publicó un libro, Más allá de la luz, con los 62 casos que él consideró que eran los más prototípicos de lo que ocurre cuando desencarnamos. Hay muchos más autores que en los últimos años han ido publicando obras en un sentido similar. Los casos de ECM constituyen una fuente de información muy importante. Entre estos casos, muy modestamente, me incluyo yo, en cuanto que el 29 de noviembre de 2010 tuve una ECM. Hablo de ella en el libro El Tránsito. Y hay otras fuentes que comparten cuestiones que tienen que ver con estas experiencias, como el mal traducido como Libro tibetano de los muertos, obra de referencia para estos temas. La traducción literal del título sería Libro del estado intermedio. El estado intermedio es el bardo y el bardo es el tránsito. Este y otros libros narran, y las ECM confirman, que cuando desencarnamos no vamos directamente al plano de luz, sino que pasamos por un estado intermedio. Podemos ver la vida física como una habitación y el plano de luz, la vida más allá de la vida, como otra habitación. La denominada muerte no es sino una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra de la vida, de un plano físico a otro que no es físico, que tiene otras características y que coloquialmente se denomina plano de luz. Nada termina y nada empieza. La vida es una. Entre habitación y habitación diríamos que hay otra habitación, como un vestíbulo que separa el plano físico del plano de luz, por la que hay que pasar. Cuando desencarnamos, entramos en ese vestíbulo, que es el estado intermedio, el tránsito. Y finalmente, contamos con una fuente muy potente de información en relación con la inexistencia de la muerte que el ser humano no usa a menudo. La introspección, el encuentro con uno mismo. Tenemos el conocimiento interior, la sabiduría, de todo. Y mirando hacia adentro en la meditación, en el silencio, en el reconocimiento de uno mismo, en lo que San Juan de la Cruz denominaba el subido sentir de la divinal esencia,
que todos tenemos, ahí también se pueden vislumbrar, ver, percibir las experiencias que se viven cuando se desencarna. En corrientes espirituales antiguas había una práctica que consistía en vivir la muerte. Incluso en algunas culturas iniciáticas, las personas se metían en ataúdes, sin ser enterradas, con el fin de que pudiesen centrarse mejor en esa experiencia. La conclusión que se extrae de esas interiorizaciones, de estas ECM, de estos libros y estudios, es que la muerte no existe. Es un imposible, un fantasma de la imaginación humana. Cuando te das cuenta de ello, es cuando de verdad puedes gozar la vida. No has nacido y nunca morirás. Ahora bien, tu mente sí va a morir, porque pertenece al yo físico, mental y emocional, el cual no trasciende el tránsito. De ahí que te dé el mensaje de que debes temer a la muerte. Lo que hemos venido llamando el coche no pasa de la primera habitación de la vida, pero el conductor sí lo hace. En el momento de la mal denominada muerte, verás muy clara la diferencia entre el coche que tenías y el conductor que eres. Sin embargo, esta distinción no será importante solamente en ese momento. Es relevante en el curso de esta misma vida como pilar del autoconocimiento. Cuando hablamos del tránsito, no estamos hablando del futuro, sino de algo que es muy importante ahora. Reflexionar sobre la muerte y el tránsito no es otra de las muchas distracciones y obsesiones del intelecto y de la mente con relación al futuro, sino algo imprescindible para perder tanto el miedo a la muerte como el miedo a la vida. Tomar conciencia del significado y los contenidos del tránsito permite vivir el aquí y ahora en libertad, es decir, sin miedos. El pre-tránsito, la forma de desencarnar. Ten presente que la muerte no le sobreviene por casualidad al coche. El conductor decide cuándo y cómo va a tener lugar. Cuando ya vivió las experiencias para las que encarnó en ese vehículo físico, o cuando ya no es posible que las viva, decide salir del coche. La muerte es como parar el coche para que el conductor pueda bajarse. Como ocurre en el caso de nuestros utilitarios, somos nosotros quienes paramos el coche. Una vez que decides bajarte del coche, tú, como conductor, eliges cómo hacerlo. Eliges si vas a desencarnar por medio de una enfermedad, un accidente, etc. La forma de desencarnar no es casual. Tiene que ver con la evolución del proceso consciencial del ser que desencarna. Pero aunque es el conductor el que decide esto, la mayoría de la gente no se apercibe de ello, porque no tiene la mente sintonizada de forma consciente con el conductor. Hay contextos en los que puede ser especialmente tentador creer que es el azar el que rige en la desencarnación. Esto es así cuando se dan muertes en masa a causa de accidentes, guerras, atentados terroristas o desastres naturales. Pues bien, en estos casos tampoco rige el azar, sino una perfecta sincronía. Si dudas de que esto sea posible, contempla el cosmos, con sus miles de millones de estrellas y galaxias, todo conviviendo y moviéndose en perfecta armonía. Las sincronías implícitas en las muertes, en masa, son pan comido en comparación. Obviamente, hay una razón por la cual las cosas ocurren de esta manera. Puedo hablar, a modo de ejemplo, de la conexión que establecimos un grupo de personas en meditación con los centenares de miles de almas que desencarnaron a raíz del terremoto de Haití de 2010. Los sistemas de creencias podían indicarnos que íbamos a encontrarnos con almas atormentadas por la forma en que habían muerto, pero vimos y vivimos que habían desencarnado en un gozo completo. Habían establecido el acuerdo de desencarnar de esa manera. ¿Con qué fin? Con el fin de ejercer un impacto sobre la consciencia colectiva. Cuando se produce un número elevado de fallecimientos a raíz de este tipo de acontecimientos, desastres naturales, atentados terroristas, la gente recibe un tipo de impacto. Los conductores que desencarnan de estas maneras dan la posibilidad de que la gente se pare, respire y sienta. Si ha habido un atentado terrorista, no contemples este acto como una amenaza, sino como una oportunidad consciencial de detenerte, reposar y sentir, como un modo de que el amor y la compasión salgan de ti. Cuando sientas esto,
no vuelvas después a los sistemas de creencias. No caigas en la tentación de distinguir entre los buenos y los malos, pues esta no es una dinámica de buenos y malos, sino una dinámica consciencial. Date cuenta de que la compasión no tiene rangos. Por ejemplo, yo no puedo compadecerme por las víctimas del atentado de París y no hacerlo por las personas que mueren por la violencia en Siria o en Irak. La compasión y el amor, y el llanto que surge de ellos, no hacen estas distinciones. En el ámbito individual, las formas de desencarnar también tienen su sentido, como he indicado. A modo de ejemplo, recuerda el caso del enfermo terminal de cáncer que veíamos en el capítulo anterior. Las señales. Desde el conductor que eres, generarás señales y percepciones en tu vida cotidiana para que desde el coche y la mente puedas darte cuenta de que el momento del tránsito se aproxima. Cosa distinta es que no te percates de esas señales dado el trasiego, el ritmo incesante y el culto a la velocidad que marcan tu vida. Por ejemplo, en agosto de 2010, yo supe que iba a tener un accidente mortal, el cual aconteció en noviembre de ese año. Tuve señales suficientes en mi vida para percibir que esto se acababa y que de hecho había vivido las experiencias para las que había encarnado. Hice el tránsito e incluso estuve en el túnel de luz y volví para hacer precisamente lo que estoy haciendo, compartir en consciencia. En la vida se presentan señales para que incluso desde la mente nos demos cuenta de que se aproxima nuestra hora. Lo que tenemos que hacer es ir con más sosiego por la vida. De vez en cuando, no digo todos los días, se trata de que te sientes y pasees por un sitio donde estés en armonía. Esto es suficiente para que tu ritmo vaya entrando en una dinámica distinta y no eludas el pensamiento de la muerte. Se estima que Bután es el país más feliz del mundo porque la gente tiene la instrucción de pensar en la muerte varias veces al día. Dedicar unos minutos al día a pensar en la muerte, que no es tal, hará que te vayas quitando de encima muchos miedos y muchas cargas. Esto te permitirá vivir más feliz. La buena muerte. La sociedad actual intenta esconder y disfrazar el hecho ineludible de que todos vamos a transitar. A los moribundos se les oculta el momento estimado de su tránsito y se les intenta consolar absurdamente con palabras de ánimo, como si todo lo que tuvieran es una enfermedad pasajera de la que pronto se van a recuperar. Esto es un disparate. Cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a saber que sufre una enfermedad terminal. Si no se le da esta información, se le está quitando la oportunidad de gestionar el tránsito. El tiempo que le queda, sean unos días o unas semanas o unos meses, puede ser vital para que pueda cerrar círculos, de modo que esto le permita realizar el tránsito en paz y armonía, tener una buena muerte. Así pues, es muy importante que haya una comunicación sincera, que la familia no disimule. Esos son días que se pueden aprovechar mucho. Se pueden decir y compartir cosas que en el día a día no se dicen ni se comparten. Es el momento de manifestar aquello que llevamos en el corazón, pero que siempre nos olvidamos de expresar, como un te quiero. Las muertes que no son instantáneas nos dan esta oportunidad. La salida. Llegado el momento, el conductor que eres abandona el coche antes de que éste fallezca. Esto es lo que posibilita que acontezcan las experiencias cercanas a la muerte. Por tanto, nadie vivencia el estertor de la muerte física. Antes de que ésta se produzca, el conductor ya está fuera del coche que le ha permitido experienciar esa encarnación. De ahí también que cuando estemos junto a un ser querido que se halla a punto de realizar el tránsito, no dejemos para el final el comunicarnos con él. El tránsito, el estado de consciencia al desencarnar. Cuando se abandona el cuerpo físico y se inicia el tránsito, el estado de consciencia es exactamente el mismo que se tenía en los instantes previos a desencarnar. El hecho de dejar el coche no hace que cambie el estado de consciencia que se tenía encarnado en él. Esto subraya la importancia de vivir en consciencia el periodo de la vida física previo al tránsito. Si has estado viviendo con mucho apego a lo físico y material, si jamás te has planteado el tema de la muerte, si nunca te has hecho preguntas sobre temas trascendentes y en el caso de que te hayas hecho te las has quitado pronto de encima,
y llegas al tránsito en este estado de consciencia, dicho estado de consciencia va a seguir siendo el mismo. Si el estado de consciencia con el que hacemos el tránsito es tan importante, ¿qué ocurre si no podemos hacerlo conscientemente por estar en coma o sedados? No debemos preocuparnos por esto. Cuando el moribundo es sedado, sale del cuerpo en ese mismo momento. Cuando permanecemos en estado de coma, estamos también fuera del cuerpo, tanto si después regresamos a él como si no. Todo es perfecto en la creación, hay que confiar en la vida. Nadie se convierte en un prisionero de su propio cuerpo en estado de coma. Una amiga mía, que estuvo 15 días en coma a causa de un virus pulmonar, contó que había estado plenamente consciente y se había paseado por toda el ala del hospital. La prueba de ello fue que vio a pacientes que habían llegado después de que ella hubiera entrado en coma y se fueron antes de que despertara. Sabía sus nombres, dónde vivían, etc., porque había estado con ellos. Asimismo, como he indicado, la sedación no condiciona el estado de consciencia. Tu estado de consciencia es tu visión profunda, y esto se ha gestado durante tu vida por vía de las experiencias que has vivido. Requisitos para acceder al plano de luz. Una vez que uno ha desencarnado y se halla en la fase del tránsito, el flujo natural de la vida lo lleva a evolucionar en consciencia hacia el plano de luz. No obstante, cada cual vive el tránsito que necesita en función de su estado de consciencia y devenir consciencial. Efectivamente, durante el tránsito tiene lugar una evolución en consciencia. En ese espacio acontecen experiencias que lo llevan a uno a fluir hacia el túnel de luz, si en libre albedrío se deja llevar, y dicho túnel lo conducirá al plano de luz. Concretamente, son dos los requisitos conscienciales que permiten acceder desde la fase de tránsito al plano de luz. En primer lugar, uno debe percatarse de que ha muerto físicamente, de que ha abandonado el coche. En segundo lugar, uno debe aceptar ese hecho. Se debe romper conscientemente con todos los vínculos, lazos e inercias que aún se pudieran mantener con relación al plano material. Ambos requisitos pueden ser que se cumplan inmediatamente y también puede ser que no se cumplan. Examinemos de cerca lo que ocurre en cualquiera de los dos casos. La no consciencia o no aceptación del fallecimiento. Al desencarnar, no todos se dan cuenta de que han muerto físicamente, o no todos lo aceptan. Aún careciendo de materialidad, no son pocos los que se siguen viendo y sintiendo consciencialmente a sí mismos con corporeidad y se mantienen ligados y apegados a los deseos, emociones, vaivenes, quehaceres, placeres y muy especialmente dolores y sufrimientos de lo que fue su vida física, en la que, en consciencia, creen continuar estando. Esto no es bueno ni malo, es la expresión de un determinado estado de consciencia. La película El sexto sentido, dirigida en 1999 por M. Night Shyamalan y protagonizada por Bruce Willis, refleja muy bien esta circunstancia. En esta película se muestra cómo en la fase del tránsito se viven experiencias que posibilitan al alma que no se ha dado cuenta del fallecimiento llegar a adquirir esa consciencia y aceptar el hecho. Es precisamente este proceso de evolución consciencial lo que subyace en el concepto de purgatorio, aunque la visión religiosa lo ha cargado de tintes negativos. Quien ha desencarnado pero cree seguir físicamente vivo, genera una especie de doble corpóreo. Ya no es el coche, el yo físico, mental y emocional, pero sí una estructura más sutil y vital que la física, que le permite recrear las circunstancias del entorno material que ha conocido y actuar en consonancia con dicho entorno. Se mueve por su casa, acude a su trabajo, realiza sus quehaceres cotidianos y sigue apegado a los deseos, placeres y sufrimientos de lo que fue su vida física. Se puede llegar a permanecer durante mucho tiempo en esta situación porque la persona busca explicaciones que le ocultan lo cierto. Por ejemplo, en El sexto sentido, la mujer de Bruce Willis no le habla porque está muerto, y ella no tiene el don de verlo, pero él interpreta que lo que ocurre es que está muy enfadada con él. Cuando, fruto de lo que se vive en el tránsito, uno acaba por darse cuenta de su muerte física,
pueden pasar dos cosas: que lo acepte o que no lo acepte, como consecuencia de estar muy atado consciencialmente al mundo material y todo lo que conlleva, es decir, como consecuencia de los apegos. Si imaginamos una cometa, los apegos serían la cuerda que ata la cometa. Algo ata a esa alma y hace que no vuele, que no transite hacia el plano de luz. Normalmente, esto se produce cuando el estado de consciencia se halla muy apegado a lo físico y a lo material. Y como indica el libro tibetano de los muertos, tenemos que ser muy conscientes de que, tras la desencarnación, las cuerdas de los apegos de placer son más frágiles que las cuerdas de los apegos de sufrimiento. Los sentimientos de haber dejado cosas pendientes, de dolor, de angustia, son más fuertes que los del placer. En la no aceptación pueden influir igualmente los miedos, y por encima de todos, el miedo a pasar por el túnel de luz por temor a ser juzgado por alguien o algo. En el libro tibetano de los muertos se habla del viejo de la balanza, y la gente no se atreve a entrar en el túnel por miedo a que esté ahí el viejo de la balanza, o San Pedro con su libreta, y le lean la cartilla a uno y lo manden al infierno. Quitémonos este miedo, porque no hay ningún juicio. Esta idea del juicio es un invento de las religiones, pues lo que existe en realidad son estados de consciencia en evolución, en un contexto de libre albedrío. Este libre albedrío es fruto del amor del que emana la creación y en el que la creación se sostiene y expande. Uno vive experiencias acordes con su estado de consciencia, las cuales impulsan dicho estado de consciencia. Ya está. Este es todo el castigo y todo el premio. Así pues, cuando te des cuenta de que has desencarnado, acéptalo y pasa por el túnel de luz. Los conductores que no pasan. ¿Puede ser que un conductor no llegue a experimentar el plano de luz? Sí, puede ocurrir. En estos casos, puede verse abocado a una nueva encarnación sin haber morado en el plano de luz entre una encarnación y otra. Lo primero que experimenta un alma en estos casos tras el fallecimiento es una situación de gran desconcierto, confusión y turbación. Sin embargo, estas sensaciones van poco a poco diluyéndose para ser sustituidas por el deseo del fallecido de relacionarse con el mundo físico al que ya no pertenece, pero en el que consciencialmente quiere seguir estando y actuando. Alentado por este deseo, va adquiriendo una serie de habilidades para, desde el tránsito, incidir e intervenir en el plano material. Aprende a mover y esconder cosas, apagar y encender luces, provocar ruidos e interferir de otras maneras en la vida de las personas. Puede provocar un amplio abanico de situaciones y fenómenos que se suelen estudiar en el ámbito de la parapsicología. Numerosas historias de fantasmas, aparecidos e incluso posesiones tienen que ver con esto. A veces, la proximidad de esas presencias provoca una sensación de frío. Las religiones están al tanto de estos fenómenos, o al menos lo estaban en su origen. Pero lo que ocurre, como en tantas otras cosas, es que teniendo el conocimiento perdieron la sabiduría. De modo que, por ejemplo, la Iglesia Católica concibió el purgatorio y lo asoció con los pecados cometidos en vida. Quítate de encima las culpas, la idea del pecado, y recuerda que el tránsito no tiene otro objetivo que el de hacerte evolucionar en consciencia, si es el caso, para que llegues a atravesar el túnel de luz. Es importante hacer un inciso para apuntar que el contacto desde el más allá con los seres humanos y el mundo material también puede darse por parte de seres desencarnados que no están en el tránsito. Es decir, hay conductores que se han percatado de su muerte física, la han aceptado en consciencia y han entrado en el plano de luz y que, desde el amor y con alguna finalidad, establecen la conexión con el plano físico. En estos casos no es, pues, la densidad consciencial, el apego, el sufrimiento, lo que motiva la conexión desde el más allá. ¿Hasta cuándo puede el fallecido mantenerse en este estado de no aceptación y permanecer en el tránsito? No hay una duración prefijada, todo depende de su evolución consciencial. Al no existir la predeterminación, incluso puede ser que el fallecido se siga negando indefinidamente a la aceptación y se empeñe consciencialmente en seguir interactuando con el mundo físico.
Este empeño puede llegar a provocar que vuelva a encarnar en el plano material, en un nuevo cuerpo, para desarrollar una nueva vida humana, directamente desde la fase del tránsito. Ese conductor, por tanto, no habrá entrado en el plano de luz, desde donde las reencarnaciones se producen de manera natural y adecuada. Esto se da muy pocas veces, pero se da. Eso sí, el estado de consciencia con el que arrancará el conductor en esa nueva vida será sumamente denso. Aunque la evolución consciencial es la regla y siempre es posible, las personas que han vuelto a encarnar desde la fase del tránsito experiencian un proceso evolutivo muy lento y tienden a desplegar en su nueva vida comportamientos llenos de desasosiego interior y sufrimiento, marcadamente egoicos. Los comportamientos de estas personas pueden llegar a ser extremadamente adictivos y violentos. Es el caso, por ejemplo, de muchos de los calificados como psicópatas que disfrutan haciendo daño a los demás. Es posible que individuos pertenecientes a los círculos superiores de la élite tengan este tipo de estado de consciencia. Es posible que Cristo Jesús se estuviera refiriendo a quienes se hallaban en ese estado de consciencia cuando hizo mención a los muertos que entierran a sus muertos, en Lucas 9:60 y Mateo 8:22. Se trata de seres humanos vivos, pero que realmente, por su densidad consciencial y apego a la materialidad, están muertos en el sentido consciencial del término. En cualquier caso, no ocurre nada. Esos seres seguirán encarnando una y otra vez hasta que en un momento dado sus experiencias posibilitarán que evolucionen y cuando transiten, sí lleguen al plano de luz. La encuesta del Instituto Gallup, mencionada al principio de este capítulo, incluía estas preguntas. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Y cómo a partir de ahí sientes la muerte? El 96% recuerdan su ECM como una experiencia de armonía y gozo. Y como ya han muerto, la muerte no les da ningún miedo. El otro 4% experimentaron mucho sufrimiento, mucha tensión y temen volver a vivir eso. Pero no hay problema con ese 4%. Tendrán su proceso y pasarán por el túnel de luz. Es solo una muy pequeña minoría la que vuelve a encarnar desde el mismo tránsito, años, décadas e incluso siglos después de haber experimentado la muerte física. Los conductores que pasan. Una vez que un conductor ha reconocido el fallecimiento del cuerpo físico y lo ha aceptado, se le abren las puertas a una serie de vivencias que le conducen directamente al túnel de luz y a entrar, a través de él, en otro plano de vida intangible e inefable. Ese conductor experimenta una visualización íntegra e instantánea de la vida física que ha dejado atrás y comprende que no hubo errores en su vida, sino que todo tuvo su porqué y su para qué. Se da cuenta de que aquello que consideró un error le permitió vivir una experiencia que le permitió vivir otra experiencia, que le sirvió, al final, para ampliar su estado de consciencia. Así, el conductor experimenta una gran liberación. Si ya estaba en armonía, ahora goza de una armonía completa. Ve su vida íntegramente y la entiende a la perfección, sin ningún sentimiento de culpa. Sí, ahí uno ve la totalidad de su vida, en un instante. Sé que es difícil de concebir, pero ten en cuenta que en ese plano no existe el tiempo. Para que pueda comprenderse, es como si te dieran un chip informático, te lo tragaras como quien se toma una pastilla y en un flash vieras tu vida entera. Para mí fue una experiencia sublime darme cuenta de que todo lo que había vivido encajaba, que no se habían cometido errores. Y el conductor siente, por fin, que está acompañado. En el tránsito, uno está muy acompañado aunque no lo vea. Por una parte, se cuenta con el acompañamiento de seres de luz, conductores, que en su anterior encarnación humana fueron seres queridos del que ahora transita y que ahora están en el plano de luz. En mi caso, fueron mi padre y mi madre. No los reconocí por su forma física, porque en el plano de luz no existe lo físico, solo hay luz, si es que se puede expresar así. Los reconocí porque esas dos figuras despertaron en mí un aroma por el que supe que habían sido mi padre y mi madre. Para comparar la sensación con algo, es como cuando vas por la calle, hueles a lentejas
y sabes que alguien las está cocinando aunque no lo veas. Tuve una comunicación con ellos y a partir de ahí pude percibir otras figuras de luz. Y es que el conductor desencarnado no cuenta solamente con el acompañamiento de los que habían sido sus seres queridos, sino también de los seres que consideró en su vida física que habían sido sus guías y referentes espirituales. En mi interior, sé que el único maestro es uno mismo, pero muchas personas, en su proceso consciencial, tienen el sentimiento de que hay un guía espiritual o maestro acompañándolas. En el caso de quienes tienen esta percepción, estos guías o santos también estarán ahí. Los recibirán con jovialidad, les transmitirán paz y confianza y los acompañarán hasta el túnel de luz. Es algo muy hermoso. El postránsito. El túnel de luz conduce al otro plano de vida, y la entrada al plano de luz abre dos grandes posibilidades conscienciales. Una posibilidad es mantener la percepción del sí mismo. La otra es prescindir de cualquier noción de identidad. Vamos a explorar ambas. Conservar la identidad álmica. Cuando uno quiere seguir existiendo por sí mismo en el otro plano, con vida y presencia propias, establece una asociación consciencial con algún tipo de identidad que ya no será física, pero sí de carácter álmico o espiritual. Esta es la opción que la humanidad actual vive aún de manera mayoritaria. Podemos decir coloquialmente que uno se ve como un alma, que ha estado en muchas vidas, en la Tierra y en otros mundos y planos, y ha tenido relación con otras almas. Esto conlleva la percepción consciencial de una historia personal, y por tanto, una determinada identidad, resultado de la acumulación de experiencias en la cadena de vidas. Esta es la razón por la cual diversas escuelas espirituales, como los Rosacruces, se refieren al alma como alma-personalidad. En el plano de luz, se entra en conexión con las almas que fueron los seres queridos de uno, a los que se echó tanto de menos cuando se fueron. Son almas afines con las que se establecieron pactos, pues hay grupos álmicos que encarnan colectivamente, y esas almas se apoyan unas a otras, asumiendo distintos roles en las diversas vidas. Cuando se está en el plano de luz, pueden volver a establecerse pactos entre esas almas, que volverán a encarnar para seguir viviendo experiencias humanas y para saldar cuentas pendientes. Esto es muy bello, es perfecto. Uno puede seguir así indefinidamente. Ahora bien, si una de esas almas ha evolucionado más, puede ser que les diga a las demás: vamos a tener unas experiencias que sirvan de revulsivo para que evolucionéis también vosotras. Y esa alma, por ejemplo, encarna junto a otras dos para ser su hijo, que va a morir de un accidente o enfermedad con 2 años, con 15 o con 19. Eso se pacta ahí con el objetivo de que esa experiencia, que en el plano físico es tremenda, provoque tal terremoto en la vida de los padres que posibilite que se hagan preguntas que no se iban a hacer de otro modo, que se planteen cuestiones de profundo calado. Es verdad que a muchas personas perder un hijo les lleva a experimentar un sinsentido existencial, pero pueden superar eso si se dan cuenta de que su hijo no ha fallecido y de que, además, desde el plano de luz, el que fue su hijo les está mandando mensajes continuamente, no desde la angustia, sino desde el amor. El hijo quiere transmitir a esos padres que está en paz, sereno y feliz, y que desea que recuerden el pacto que hicieron. ¿Acaso logre comunicarse con ellos en sueños? Esos padres tienen que dejar de permanecer encerrados en sí mismos y abrirse. Tienen que encender el móvil y posibilitar la comunicación. Cuando se dan cuenta de que no ha habido azar en la muerte de su hijo, de que eso no ha sido fruto de un accidente o de la casualidad, sino que esconde un sentido profundo, y de que este sentido profundo tiene mucho más que ver con ellos que con el hijo fallecido, es un momento inefable para ellos, una experiencia rotunda. La disolución de cualquier identidad. Anunciaba antes que al entrar en el plano de luz estaba también la opción de prescindir de cualquier identidad. Esta posibilidad consiste en la disipación de toda historia personal, de cualquier noción de personalidad álmica o espiritual. Se trasciende la asociación consciencial con cualquier tipo de identidad, de la clase que sea. Lo que antes se percibía a sí mismo como algo,
ya no se percibe de manera alguna. Se ve entonces la realidad antes de desaparecer en ella. Lo que se percibía como yo, en cualquiera de sus manifestaciones, constituía una falacia consciencial, pues sólo existe el todo, y se ve que las individualidades, del tipo que sean, son falsas. Así pues, el yo no es nada. Y cuando no hay yo y eres nada, eres el todo. En este punto, el viaje consciencial se ha completado. La consciencia que emanó del todo, al todo vuelve. Recordando un símil famoso, la ola toma consciencia de que no es tal, sabe que realmente no existe, sino que solo existe el inmenso océano. Esto es lo real. Eres nadie y eres el todo. La consciencia infinita y eterna que nunca nació y nunca morirá, y es tanto la raíz de toda la existencia como su propio florecimiento. ¿Dónde está esa conciencia? ¿Dónde mora? Desde luego, está en ti. Es tu verdadero ser, porque esta consciencia se encuentra en todas partes. Mejor expresado, no es que ella esté en todo, sino que todo está en ella. Esta consciencia ha ido más allá del más allá y nada la limita. Por supuesto, está más allá de la mente y el lenguaje, y también del espacio y el tiempo. Ambos, el tiempo y el espacio, existen en la consciencia. No es la consciencia la que existe en el tiempo y el espacio. Esta es la consciencia iluminada que constituye tu propia luz. Por eso, la iluminación consiste en ser la luz para ti mismo y ver lo que realmente siempre has sido, eres y serás, nada y por ello todo. Una vez que acontece la iluminación, todo está en ti porque tú ya no eres nada en particular. Todo empieza a moverse en ti porque tú ya no existes como tal. Los mundos surgen de ti y se disuelven en ti porque tú, lejos de ser tú, lejos de ser algo, eres el todo. Antes de ser todo, eres nada. Cuando eres nada, eres el todo. Tienes que vivir la experiencia de la nada para ser el todo. La experiencia de la nadeidad que abre las puertas de la talidad, de la totalidad. Por eso, tal experiencia puede ser igualmente denominada nataldeidad, término con el que hago referencia a un nuevo nacimiento en la divinidad más pura, genuina e inefable. Al difuminarse cualquier noción de identidad y experienciar la natal deidad, la reencarnación deja de ser necesaria, pues ya no existe ningún factor de continuidad que vincule una encarnación con otra. Aún así, ¿es posible volver a encarnar en el plano humano? Sí, aunque no por necesidad, para vivir unas experiencias, para desarrollar una serie de pactos con otras almas, como ocurre cuando uno se identifica con un alma, sino solo por amor y compasión por la humanidad. Será una encarnación voluntaria y directa desde la fuente, desde la consciencia. La tradición hindú se refiere a ello como reencarnación voluntaria o vyudhana. El budismo se ha aproximado a lo que estas encarnaciones representan aquí, en el plano material, mediante la figura de los llamados bodhisattvas, y las características conscienciales de estos son similares a los de los 144.000 sellados del cristianismo. Mensaje final. La vida constituye una aventura preciosa. Vívela en el aquí y ahora, con el convencimiento absoluto de que la muerte es un imposible. Incluso en tu lenguaje, sin obsesionarte, intenta prescindir del término muerte. Menganito no ha muerto, sino que ha desencarnado. Aunque no lo digas a quien tienes enfrente, dítelo a tú mismo. Y pon la intención en percibir a los seres queridos que están en la fase del tránsito. La conexión con ellos es posible, y si están ya en el plano de luz, son ellos quienes mantienen la conexión con nosotros. Este conocimiento está en las religiones, pero ya no conservan la sabiduría al respecto. En la Iglesia Católica se celebran de forma recurrente misas para los difuntos. Después de una semana de la defunción, un mes, 6 meses, un año, esto va dirigido a que el que está en el tránsito se dé cuenta de que ha fallecido si aún no se ha percatado de ello, y a que la familia acepte la realidad de su defunción, de modo que ese conductor pueda pasar al plano de luz. Este es el único fin de estas misas. Hay familias
que mantienen este ritual durante años. Quizá lo hacen para no perder el recuerdo, pero la sabiduría que hay detrás es otra. Morir es como volver a casa tras haber asistido a una conferencia. Nadie se queda en la sala a pasar la noche. Es como regresar al hogar después de las vacaciones. Si tuviéramos conciencia, el tema de la desencarnación sería algo sencillísimo. Percibiríamos las señales que nos manda la vida de que ha llegado el momento y haríamos el tránsito con conciencia. Pero vamos siempre tan deprisa que no vemos las señales. Hay seres humanos más despiertos que sí las perciben y actúan en consecuencia. Hay historias muy bellas que nos narran el tránsito consciente de los sufíes, acontecido en las plazas de Sevilla, Córdoba o Granada. Cuando el sufí se daba cuenta de que se acercaba el momento de desencarnar, lo decía a sus familiares, a sus amigos y vecinos, y la comunidad dedicaba 48 horas a despedirlo. Normalmente, el primer día se celebraba una fiesta en la que participaba el sufí que iba a desencarnar. Se compartía comida y bebida, se bailaba, se cantaba. Era un momento de alegría para la comunidad, porque una persona había comunicado conscientemente que había vivido aquello para lo que había encarnado, e iba a desencarnar con toda paz y tranquilidad. En las siguientes 24 horas, esa persona se sentaba en la plaza pública y guardaba silencio rodeada de los suyos. Entraba en meditación profunda y controlaba la respiración y con ello los latidos del corazón. Al hacer más lenta la respiración, se atenuaban los latidos. En un momento determinado, transitaba en paz, en armonía y de manera consciente. Su proceso consciencial y evolutivo recibía un impulso a raíz de su manera de transitar, y se veía también impulsado el proceso consciencial y evolutivo de quienes lo rodeaban y observaban. En el ámbito tibetano, en la película El pequeño Buda, hay un lama que busca la encarnación de otro lama, hasta que la encuentra. Considera que esto es lo último que le quedaba por hacer en esta vida física. Lo comunica a la comunidad y una mañana, la comunidad de monjes se reúne con él en la sala de meditación. Él adopta la postura de flor de loto y entra en meditación, a través de la cual va controlando la respiración y los latidos del corazón que se van apaciguando. En un momento concreto, se ve que la cabeza del lama cae, ha transitado en paz, en armonía y en consciencia. De hecho, esto está al alcance de cualquiera de nosotros. Si no fuera porque la mente nos plantea un mundo de fantasía y nos ponemos limitaciones mentales, si no fuera porque vamos muy rápido por la vida y no vemos las señales ni nos damos cuenta de nada, cada uno de nosotros desencarnaría de esta manera. Desencarnaríamos sanos, a través de técnicas como la que acabo de compartir. Menudo contraste con lo que ocurre en nuestra cultura materialista, en que la muerte sigue siendo uno de los mayores tabúes. A los enfermos se los lleva a morir al hospital y se despachan entierros express. Funexpress es, por ejemplo, la sincera y aclaratoria razón social de una funeraria radicada en la cacereña ciudad de Plasencia. Pero entre todos podemos ir dándole la vuelta. Entre todos podemos sumar conciencia y extender la cultura de la buena muerte. Hasta aquí este capítulo dedicado a la muerte del libro Consciencia de Emilio Carrillo, que he querido compartir con todos vosotros porque me sirvió muchísimo cuando acompañé a mi padre en su enfermedad y su posterior tránsito. Espero, como siempre, que os sirva. Damos las gracias a nuestra iniciativa impulsora Equitació for Life. Yo soy La Lluvia Fina y nos vemos en la próxima. Un grandísimo abrazo.